El año es 701 Astantanasiasea. En las polvorientas llanuras a las afueras de la ciudad de Laques, en el reino de Judá, un ejército asirio de 135,000 soldados puso fin a un asedio de 18 meses. Las murallas de la ciudad fueron derribadas con arietes, las torres de defensa incendiadas y las puertas destruidas. Y ahora, mientras el sol sale sobre los montones de cadáveres que cubren las calles, los soldados asirios comienzan la segunda fase de la conquista. La fase que aterrorizaba a las ciudades mucho más que la propia batalla se llama purificación. Pero no hay nada puro en ello, porque en el centro de la plaza principal, mientras el humo aún se eleva de las casas quemadas, los oficiales asirios están organizando a los supervivientes. Los hombres son separados en grupos. Los ancianos y los débiles son asesinados inmediatamente, con flechas en el cuello o espadas en el abdomen. Los fuertes son marcados para la esclavitud, pero es el tercer grupo el que revela la verdadera naturaleza del imperio asirio. Las mujeres y los niños son divididos por edad y apariencia. Las niñas prepúberes son separadas para ser enviadas a los templos asirios como sirvientas. Un destino que parece misericordioso hasta que se comprende lo que realmente significa servir en un templo asirio. Las mujeres jóvenes, especialmente las vírgenes, son el premio más valioso. Son marcadas, literalmente marcadas con hierro candente en el brazo o el muslo, con el símbolo de su propiedad, y luego distribuidas entre los oficiales. Las más guapas van al comandante, las siguientes a sus tenientes y el resto a los soldados rasos, como botín de guerra. Y lo que ocurre a continuación no es solo violación, es ritual. Porque los asirios, una de las civilizaciones más avanzadas militarmente del mundo antiguo, que inventaron las armas de asedio, las tácticas de caballería y la administración imperial, también institucionalizaron la violencia sexual como parte central de su estrategia de conquista. Y no solo la practicaban, la celebraban, la esculpían en relieves de palacios, la registraban en inscripciones cuneiformes, la convertían en política oficial del imperio. La pregunta no es si esto sucedió, es como toda una civilización normalizó el horror. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando está sancionada por el Estado y justificada por la religión, aquí estás a punto de descubrirlo. Nos sumergimos en inscripciones sirias, relieves de palacios en Nive y Namerud, registros de campañas conservados en la biblioteca de Acho Urbanipal, y relatos bíblicos contemporáneos que corroboran la brutalidad en Siria. Cada visualización, cada inscripción, nos ayuda a exponer verdades que los museos prefieren ocultar detrás de vitrinas de mármol. Ahora vamos a comprender esta máquina de terror sexual, porque lo que hicieron los asirios no fue accidental, fue un proyecto. Para comprender los rituales sexuales asirios, es necesario comprender la ideología del imperio. El imperio asirio, que dominó Oriente Medio desde aproximadamente el 911 al 609, Sansikosetchi, no era solo una máquina militar, era una teocracia brutal, que creía que su dios Asur les había ordenado someter al mundo entero. Cada conquista era es un acto religioso. Cada enemigo derrotado era una prueba de la superioridad de Asur, y cada atrocidad cometida se justificaba como voluntad divina. Los reyes asirios, especialmente durante el período neoasirio, entre 911 y 609 CC, dejaron registros increíblemente detallados de sus campañas. Y en esos registros no ocultaban su brutalidad, sino que se jactaban de ella. Las inscripciones de Ashurnasir Pol II, que reinó entre 883 y 853 AC, son particularmente reveladoras. Encontradas en el Palacio del Noroeste de Enrud y ahora conservadas en el Museo Británico, describen con detalle gráfico lo que hizo a los pueblos conquistados. Construí una pila de cabezas vivas ante su puerta. Escribe sobre una ciudad rebelde. Empalé en estacas a 3,000 cautivos. Quemé vivos a muchos cautivos. A algunos les corté la nariz, las orejas y los dedos. A los oficiales les corté las manos.
Y luego, casi como una idea de último momento, las mujeres jóvenes fueron tomadas como esposas para mis soldados. Este eufemismo, tomadas como esposas, aparece repetidamente en las inscripciones asirias. Pero las tablillas administrativas descubiertas en Caliu, la capital asiria, revelan lo que realmente significaba. Esas mujeres no eran esposas, eran esclavas sexuales, propiedad distribuida como cualquier otro botín de guerra. Y la distribución era sistemática. Había cuotas. Los oficiales de cierto rango recibían un número determinado de mujeres. Los soldados rasos recibían menos, pero todos recibían algo. Porque la violación masiva no era un crimen de guerra para los asirios, era un incentivo para el reclutamiento. Pero la violencia sexual en Siria no se limitaba a las campañas militares. También estaba incrustada en la propia estructura religiosa del imperio. Los templos asirios, dedicados a dioses como Ishtar, diosa del amor y la guerra, practicaban lo que los historiadores modernos llaman educadamente prostitución sagrada, pero que en realidad era abuso sexual institucionalizado. Heródoto, el historiador griego que viajó por Mesopotamia en el siglo V, describe una costumbre que presenció en Babilonia, que había sido conquistada e influenciada por los asirios. Escribe sobre el templo de Ishtar, donde cada mujer nacida en la ciudad estaba obligada, una vez en la vida, a sentarse en el recinto del templo y tener relaciones sexuales con un desconocido. Un hombre pasaba, le echaba monedas en el regazo y ella estaba obligada a ir con él y consumar el acto. El dinero, por pequeño que fuera, se ofrecía a la diosa. Las mujeres guapas eran elegidas rápidamente y se marchaban. Las menos atractivas podían esperar años. Heródoto lo califica como el costumbre más vergonzoso que conocía. Pero los historiadores modernos debaten si Heródoto estaba describiendo una práctica real o un relato distorsionado de costumbres que no comprendía del todo. Sin embargo, las pruebas arqueológicas sugieren que en los templos asirios realmente se practicaba alguna forma de sexo ritualizado. Las tablillas cuneiformes de Nínive describen cómo se dedicaban a los templos a niñas de 7 u 8 años. Estas niñas, llamadas Kadstu, eran entrenadas en rituales, música y también en artes sexuales. Cuando alcanzaban la pubertad, participaban en rituales de fertilidad que implicaban actos sexuales con sacerdotes, o en ocasiones especiales, con el propio rey. Un texto particularmente perturbador descubierto en los archivos de Achurbanpau describe un ritual anual durante el Festival del Año Nuevo Asirio, Kit. Como parte de la celebración se traía a vírgenes seleccionadas de toda la ciudad al Sigurat central. Allí, en presencia de sacerdotes y nobles, eran desfloradas como ofrenda a Einar. El texto no utiliza un lenguaje violento. Lo describe como bendecir a las vírgenes con la esencia de la diosa. Pero seamos claros sobre lo que realmente era. Niñas de entre 12 y 14 años violadas públicamente en nombre de la religión. Y no solo eran vírgenes de los templos, también incluían a hijas de familias nobles, cuyos padres las ofrecían para garantizar el favor divino o el avance político. Denunciarlo era impensable. Significaría insultar a Heistar y, por extensión, al rey. E insultar al rey asirio solo tenía un resultado. Pero los asirios llevaron la violencia sexual a niveles estratégicos. Entendían que violar a las mujeres de un pueblo conquistado no era solo una cuestión de gratificación sexual, sino de destrucción psicológica, de quebrantar el espíritu de una nación. Los relieves de las paredes de los palacios asirios, especialmente los del palacio suroeste de Sennacherib, en Nínive, representan escenas de conquista con detalles gráficos. Y escondidas entre imágenes de asedios y batallas, hay escenas que los museos modernos rara vez destacan. Mujeres arrastradas por el pelo por soldados. Mujeres desnudas azotadas. Mujeres obligadas a marchar encadenadas, evidentemente embarazadas. Resultado de violaciones masivas. No se trataba de representaciones abstractas, sino de propaganda. Los asirios querían que los visitantes extranjeros, los embajadores de los reinos tributarios, vieran estas imágenes y entendieran el mensaje.
Desafíenos, y este será el destino de sus mujeres. Y funcionaba. Los registros bíblicos corroboran el terror que inspiraban los asirios. El profeta Nahum, al escribir sobre la eventual caída de Nínive, en el año 612 a.C., llama a la ciudad la prostitución de las naciones, aludiendo no solo a la supuesta inmoralidad, sino específicamente al papel que desempeñó la violencia sexual en la conquista asiria. El rey Ezequías de Judá, al enfrentarse a la invasión de Siria, pagó enormes tributos, específicamente para evitar que los soldados asirios entraran en Jerusalén, sabiendo lo que harían con las mujeres. Pero quizás el aspecto más perturbador de los rituales sexuales asirios era cómo trataban no solo a las enemigas, sino también a sus propias mujeres. La sociedad asiria era extremadamente patriarcal, incluso para los estándares antiguos. Las leyes asirias medias, un código legal del siglo X, son uno de los textos legales más completos que han sobrevivido de la antigüedad, y revelan una sociedad en la que las mujeres eran propiedad absoluta. Por ejemplo, la Ley 15 establece: si un hombre sorprende a la esposa de otro hombre en flagrante con otro hombre, ambos deben ser ejecutados. Pero si el marido desea perdonar a su esposa, el rey también puede perdonar al adúltero. Es decir, la vida de la mujer estaba completamente en manos del marido. La Ley 20 es aún más reveladora. Si un hombre es popular entre sus compañeros masculinos, deben procesarlo y castrarlo. Esto establece que las relaciones homosexuales se castigaban con la castración, pero las relaciones con esclavas, sin importar lo jóvenes que fueran, ni siquiera se mencionaban como problemáticas. La Ley 55 es quizás la más brutal. Si una hija vive en la casa de su padre y su prometido muere, se convertirá en la esposa del hermano de su prometido. Si el hermano está muerto, se convertirá en la esposa del padre de su prometido. Si el padre está muerto, se convertirá en la esposa del hijo del hermano de su prometido. Las mujeres no eran personas, eran herencia, pasadas de hombre a hombre como ganado. Y esto no era solo una ley teórica. Las cartas de mujeres asirias descubiertas en los archivos reales muestran que estas leyes se aplicaban. Una carta particularmente conmovedora, escrita por una mujer noble, al rey Sargón II, le implora que la libere del matrimonio forzado con el hermano de su difunto marido, un hombre al que ella describe como brutal. No hay constancia de ninguna respuesta. Y luego está la cuestión de los harenes reales. Los reyes asirios mantenían enormes harenes, no solo de concubinas voluntarias, sino también de mujeres capturadas en territorios conquistados. El harén de Sennacherib, según sus propios registros, contaba con más de 3.000 mujeres. Aurbanipal, el último gran rey asirio, menciona en sus inscripciones que su harén incluía princesas de Elam, Egipto y Urartu, todas ellas hijas de reyes a los que había derrotado. Estas mujeres eran trofeos vivos, pero el harén no era solo para el placer del rey, sino también una herramienta diplomática. Los reyes asirios solían regalar mujeres de sus harenes a sus aliados o vasallos como recompensa por su lealtad. Una carta de Achorban a un gobernador provincial promete: si permaneces leal, te daré a elegir entre 10 mujeres de mi harén, y podrás elegir a las más hermosas. Las mujeres eran moneda de cambio. Y cuando el imperio asirio finalmente cayó en el 612 a.C., cuando Nínive fue destruida por una coalición de babilonios, medos y citas, la brutalidad se devolvió. Las crónicas babilónicas describen el saqueo de Nínive como venganza por siglos de atrocidades asirias, y mencionan específicamente que las mujeres de la harén real fueron capturadas y distribuidas entre los conquistadores. El ciclo de violencia sexual que los asirios habían perpetrado finalmente se volvió contra ellos. Pero aquí hay una verdad que a los museos no les gusta admitir. Los asirios no eran una aberración, simplemente eran más honestos sobre su brutalidad. La mayoría de las civilizaciones antiguas practicaban formas de violencia sexual institucionalizada. Los asirios solo documentaron la suya con orgullo. Acabas de ser testigo de la verdad sobre el imperio asirio.
Si esta historia te ha revelado cómo la civilización y la barbarie pueden coexistir, cómo la violencia sexual puede ser un arma de guerra, entonces apúntate, porque algunas historias sobre imperios deben contarse no como gloria, sino como advertencia. Los asirios construyeron bibliotecas, crearon arte, escribieron poesía, pero también convirtieron la violación en estrategia militar, el abuso en ritual religioso y la violencia sexual en política de Estado. Y su imperio cayó, pero las víctimas que dejaron atrás, decenas de miles de mujeres cuyos nombres nunca fueron registrados, merecen ser recordadas. Sí,